Continuamos entonces con el Evangelio de Marcos en el capítulo 1. Nos quedamos en el verso 8. Continuamos leyendo. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Esta parte, dentro del capítulo 1, nos habla de la finalidad última del Evangelio. ¿Cuál es la finalidad última? Ser sumergidos en el Espíritu de Dios. Ser sumergidos en el Espíritu Santo. Esa es la finalidad última del Evangelio. Porque cuando eres sumergido en el Espíritu Santo, ya tienes vida eterna. No es que la vida eterna comienza cuando tú mueras. No, como dice la gente, y ya pasó a mejor vida. No, nosotros pasamos a la vida eterna en el momento mismo que nacemos de lo alto. Porque en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. Si en ese momento tú estás enfermo de gravedad y sabes que vas a morir, pero recibes el bautismo en el Espíritu Santo al creer, por el lavamiento de la palabra, eres sellado con el Espíritu de Dios, ya tienes vida eterna. Si en ese momento estás padeciendo un sufrimiento muy grande, una tristeza enorme o una depresión profunda, por el que perdiste todo sentido de vida, la capacidad de sentir el placer incluso de vivir, de comer, y te sientes absolutamente solo. Bueno, cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, cuando naces de lo alto, recibes vida eterna, recibes vida nueva. Y el Señor comienza a sanar tu alma. Tu espíritu ya está absolutamente vivo, vivificado, esperando su encuentro con Dios, pero tu alma comienza un proceso de sanidad que el Señor hace cada vez que escuchas su palabra. Porque cada vez que escuchas su palabra, el Señor la va vivificando tu alma, va sustentando tu espíritu, va calmando tu sed, de tal manera que brotan de ti ríos de agua viva. Primero serás lleno, 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 sanando tu alma, todo el tiempo, sanando, siendo purificado, limpio, limpio. Y llega el momento en que esa agua viva que está dentro de ti y que te está llenando y que primero te purifica, como si este vaso, así como este vaso que está lleno de agua, estuviese sucio completamente. Es más, hay vasos que están llenos de porquería tan dura que el agua tiene que estar cayendo durante mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, hasta que se afloja la suciedad y ya después de mucho tiempo empieza a hacerse lodo y a salir del vaso porque sigue cayendo el agua del Espíritu de Dios. Y sigue cayendo y cayendo el agua mientras perseveras en el Señor y hay dentro de ti toda una revolución en la mente y en el cuerpo también, pero el Señor con el flujo del Espíritu Santo va lavando, 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 y llega el momento en que ya solo quedan partículas de suciedad. Pero llega otro momento, como sigue continuamente el derramamiento del Espíritu Santo, cada día es nueva la misericordia de Dios, que ese vaso ya está lleno de agua pura y vives una vida en el Espíritu. Pero hay otro momento más profundo todavía. El vaso ya está completamente limpio por la palabra de Dios que vive en ti. Ese mismo vaso que ya está limpio, ahora es lleno completamente del agua del Espíritu, pero el mismo vaso es sumergido totalmente en el agua, en el río de Dios. Ese es el proceso de la santificación. Esa es la vida de nosotros como discípulos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que en el verso 8
Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, que significa la metanoia, la conversión, por convicción, por persuasión, que tienes que cambiar completamente toda tu mente para ser, de alguna manera dicho, reseteada, renovada y adquirir la mente de Cristo y entonces ser bautizado con el Espíritu Santo y empezar a vivir realmente, empezar realmente a ser discípulo. Ajá. Vean la importancia de este solo versículo. Estamos en el capítulo 1, pero es importante que entendamos la profundidad de lo que está diciendo. Así que desde el mismo principio nos está diciendo el Evangelio cuál es la finalidad, el Evangelio de Marcos, cuál es la finalidad del Evangelio de Jesucristo. Ser bautizados con el Espíritu Santo, para vivir una vida en el Espíritu, ya no como Adán, el hombre caído, sino como un amado Hijo de Dios que es partícipe de la naturaleza divina. Y no que te figures que estás creyendo en algo. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ¿cómo sabes que has sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Cómo lo sabes? Bueno, para eso está escrito el testimonio de Dios en la palabra y el testimonio histórico de quienes recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando eres bautizado en el Espíritu Santo? ¿Conoces a Dios por experiencia propia? Porque Él te demuestra que Él es Dios a ti. Cuando has hecho metanoia, conversión, arrepentimiento, Él te revela su resurrección, porque pone en ti su mismo espíritu vivificante. Experimentas la presencia de Dios, experimentas el amor de Dios y entonces empiezas a amar a Dios, porque Dios te ama primero. No que tú ames primero a Dios. Tú crees en Él y al haberte arrepentido, recibes la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Ya no está físicamente Jesús, pero su Espíritu sí. Y entonces Él empieza a vivir permanentemente en ti. Eso es morar. Y entonces eres bautizado en el Espíritu Santo. Y esa es la gran noticia. El Señor te resuelve la vida. Y así que ya no importa los sufrimientos que haya en este mundo. Ya no importa si tu esposa o tu esposo te dejan. Ya no importa si tienes cáncer terminal. Ya no importa si tienes hambre. Ya no importa si eres pobre y no tienes zapatos. Porque tienes al Dios del universo en ti y puedes entender que todo es tuyo. Tú eres de Cristo y Cristo es de Dios. Ahora entiendes el sentido de la vida. Antes no. Antes podías sentir que estabas frustrado en tus sueños, o herido, o lastimado, o sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y que los únicos bendecidos en este mundo son pues los poderosos, los ricos, los que tienen todo lo que quieren para su cuerpo y para su alma en este mundo. Y te das cuenta que no es así. Ahora eres verdaderamente rico y puedes entender lo que dice la Escritura. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿Te das cuenta? No estás creyendo algo que te sostenga en esta vida para los momentos difíciles, porque para poder soportar vivir en este mundo, no. Eres verdaderamente alguien que tiene propósito, sentido de vida, que es valioso, adquieres identidad. Si antes no sabías quién eras o tu identidad creíste que es aquella
con la que te etiquetaron tus papás o tus hermanos o tus amigos o tus familiares. Ya desechaste esto, hiciste una metanoia, te arrepentiste, cambiaste de manera de pensar y aprendiste que tu identidad es la de un hijo de Dios. Eres un príncipe con Dios o princesa con Dios. Y lo crees y lo empiezas a experimentar. Porque además de poner el don de los dones sobre ti, que es el Espíritu Santo, te da otros dones. Otros dones que no puedes recibir de manera humana. Ni por estudio, ni porque seas muy preparado, o muy inteligente, o muy bueno, nada. Empieza a descender sobre ti los dones del Espíritu Santo. Los dones divinos. Y Dios ha sido bueno en esta congregación porque ha dado muchos dones. De hecho, se han manifestado todos los dones en algún momento, unos más que otros. Entonces sabes por eso que Cristo resucitó. Sabes que sabes que sabes. Y nadie puede decirte que Jesucristo no es Dios, que es Dios, porque tú hiciste metanoia, tú creíste, tú te convertiste, cambiaste tu manera de pensar. Y aunque todavía muchas veces caminas en la carne y te dominan muchas veces los pensamientos y los deseos de este mundo y del hombre caído, está fluyendo en ti el Espíritu Santo que está purificando este vaso, sacando de él todas las impurezas, toda la suciedad. Y tarde o temprano ese vaso va a estar completamente purificado. Solo persevera, porque eso solo depende de ti. Dios que te salvó sin ti, no te podrá salvar tampoco sin ti. Tienes que cooperar con Él. Porque aunque Dios puede hacerlo todo, no lo hará si tú le pones una tapa a este vaso que es tu persona. Si tú dices, no, Señor, no, pum, y deja de fluir el Espíritu Santo en ti, pues aunque sea Dios, no lo puede hacer. Esa es la grandeza de su creación, que no hizo robots, no hizo autómatas, sino personas que pueden decidir por sí mismas si son transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo, o no quieran ser transformados. Es el ejemplo de Israel en el desierto de 40 años. Tú puedes andar vagando en el desierto toda una vida, y lo que el Señor te pide, lo puedes hacer y entrar en la tierra prometida, o sea, ser sumergido completamente en el Espíritu Santo en pocos días, o pasarte toda una vida con un pecado oculto, que nunca confiesas a Dios, que nunca se lo entregas, o dudando todo el tiempo. Como dice la Escritura, dice, naufragando entre dos pensamientos, a veces sí y a veces no, a veces sí y a veces no. Eso es vagar, vagar y vagar en la mente, 40 años, o decidirte de una vez y ser como Josué y Caleb, que son los únicos dos de los más de 2 millones de personas que entraron en la tierra prometida. Todo eso significa, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta del peso de este versículo? Ese es el peso. Por eso los romanos a quienes está dirigido este evangelio pudieron entenderlo. Ellos veían que en los templos también había milagros, había dones de los dioses, pero todo era exterior, todo era externo, todo era ser una persona pasiva en medio de una religión en la que pasivamente era sujeto de gracia o desgracia por parte de los dioses. Pero en cambio aquí ellos entendieron, no, ahora yo soy el templo mismo, el templo santo de Dios. Yo mismo soy el templo. No necesito ir a un templo físico. Dios mismo vive en mí permanentemente.
y no necesito ir a apaciguar a Dios al templo y hacer sacrificios al templo, a Dios, cuando yo mismo soy un sacrificio vivo. Y puedo ofrecerle a Dios mi alabanza y mi adoración. Y Dios mismo me da testimonio de recibir mi sacrificio, porque su mismo espíritu me da testimonio de que soy hijo. Y si hijo, también heredero, coheredero con Cristo, heredero de Dios. Mi vida tiene sentido, mi vida tiene propósito. Esto es lo que la gente necesita y no sabe que lo necesita. Puedes entender que el mayor acto de amor que tú puedes darle a una persona es anunciarle el Evangelio. Es el mayor regalo que tú le puedes dar a alguien. Al que está a punto de suicidarse porque no tiene ya sentido de vida y ya no la soporta más. O el enemigo y Satanás lo ha lastimado tanto, lo ha herido tanto, que quiere hacer el asesinato perfecto, haciendo que la propia persona se quite la vida. Y lo engañó. El mejor regalo que le puedes dar es anunciarle el Evangelio y llevarlo a que nazca de lo alto. Tú no lo vas a hacer nacer de lo alto, porque así como Dios te demostró que ha resucitado y que es Dios, haciéndote nacer de nuevo, Dios se lo va a demostrar a él. Cuando tú le hablas para que haga metanoia, para que haga conversión, para que se arrepienta y deje sus filosofías o sus sutilezas de pensamiento. Porque cada cabeza es un mundo y cada cabeza tiene su verdad, pero tú le testificas la verdad de Dios, la verdad de Jesús. Y estás aquí en este mundo y la única razón para que estés es para que seas sal y luz y puedas testificar que Dios en verdad es Jesucristo, ha resucitado y te puede cambiar la vida absolutamente. Entonces, ¿cuál es una de las mejores cosas que Satanás hace para que los cristianos no hagan lo que tienen que hacer? Que no evangelices, que no digas nada a nadie. ¿Para qué le digo si ya sé que es un malvado y no quiere escuchar? ¿Para qué le digo? Bueno, es que ese malvado no es mejor, no es peor que tú, ni que yo. Cuando vemos a alguien que es malvado y que es insoportable, recuérdate a ti mismo. Tú eras esa misma persona. Porque claramente Dios ha revelado, éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros antes de llegar a Jesús. Y ya no te vas a enojar, porque te vas a acordar que así era yo. Así era yo antes. Entonces, si no quiere nada con el Señor, bueno, pues será su problema. Pero tú ya no te vas a enojar, porque sabes que está completamente perdido. Sabes que no tiene propósito ni sentido, que está bajo la potestad, soberanía de Satanás sobre este mundo, porque si no tiene al Espíritu de Dios, tiene el espíritu del mundo y está bajo la opresión del espíritu del mundo. Eso ahora sí que literalmente es un pobre desgraciado. No tiene gracia, no tiene la gracia de Jesucristo. Es un desgraciado, porque no quiere arrepentirse, porque no quiere convertirse. El apóstol Pablo dice, maldito sea aquel que no ama al Señor Jesús. Tú sabes que esas personas están bajo maldición. Pero puedes ver que esa persona está en riqueza, en salud, hace lo que quiere y todo. Está bajo maldición. En cambio, tú estás pobre, desheredado, te negaron tus familiares por hacerte cristiano, hijo de Dios, por vivir el Evangelio, te ven como poca cosa. Y el Señor dice todo lo contrario, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y la consolación que recibes tú que lloras es el Espíritu de Dios fluyendo en ti, continuamente, hasta que se convierte en ríos de agua viva que saltan a la vida eterna.
ven el peso del versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Este es el tesoro. Este es el tesoro. Y el tesoro está entre nosotros. El reino de Dios no está aquí o está allá, como dijo el Señor Jesús. El reino de Dios entre nosotros está, en nosotros está. Y lo aguardamos con paciencia, ¿verdad? Por eso, si ya eres como eres, no te acepto para que sigas siendo como eres. No, no, no. Si está fluyendo en ti el Espíritu de Dios, cada vez eres más parecido a Cristo. Cada vez eres más. Y vas dejando más y más y más atrás al hombre caído, a Eva caída, a Adán caído, ¿no? Cada vez vas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Hasta aquí, hermanos. Esta es la reflexión de hoy. ¿Te bendijo la palabra de Dios, hermanos? O sea, que